Uno diría que cuando se obtiene un doctorado en el límite de la tercera edad, es más bien un reconocimiento a la trayectoria, un reconocimiento a todo lo que uno ha hecho y que al final busca un eje común y lo aúna en un texto, en un documento, que es la tesis doctoral. Pero yo diría que esta tesis, que tiene que ver con el concepto de amenazas naturales, entendiendo como procesos del sistema natural que por su magnitud tienen capacidades destructivas o modificatorias significativas del contexto geográfico físico, ¿no? Parte por allá por el año 63, cuando mi padre me lleva por primera vez a la cordillera y conozco por primera vez una de las tantas quebradas del Piedmont de Santiago, que es la quebrada Grande de Apoquindo, donde hoy en día está el campus deportivo de la Católica, etc., y unas universidades por ahí en el fin. Antes, desde el Cerro Calán para arriba, todo eso era o agrícola o simplemente campo natural, llanura con algunas especies vegetales mesomórficas. Y ya tempranamente, y esto lo vamos a ver muy rápido, yo empecé a desarrollar una serie de actividades como alumno. Yo ingresé a la universidad en el año 69, ¿no? Ya ese año estuve entre enero y marzo, y por eso llegué en abril a la universidad. Algunos creyeron que ya no iba a seguir la carrera. Había un mes de clase ya por medio. Yo bajé de la cordillera, no me habían reconocido, porque todo quemado, pelo largo, después de 3 meses, a más de 4.000 metros de altura trabajando para la Dificultad de las Condes. Después, en el 70, volvimos, ahí yo había hecho un curso de topógrafo, como topógrafo de alta montaña. 71, trabajé en palinología, también en investigación en terreno con el doctor Klaus Reuter de Alemania. En 71-72 trabajé en temas asociados con la geografía de la salud. Eso fue una digresión de mis aficiones. En 72 empecé a trabajar también para Control en un proyecto y fui contratado finalmente a mediados del 72, cuando todavía no salía de la universidad, estaba a mediados del cuarto año, como auxiliar de investigación del Instituto de Recursos Naturales de la CORF. En diciembre del 72, la licenciatura. En enero del 75, siendo funcionario de INEM, ahí yo obtengo mi título profesional y continué trabajando en ese instituto hasta el año 81. Yo trabajé 10 años como geomorfólogo regional del IREN, hoy en día CIRE, Centro de Información de Recursos Naturales y Productivos del Estado. Después que salí el 81 por ahí por mayo del IREN, tuve otra serie de actividades profesionales independientes, tipo freelance, como dicen hoy en día, que me fueron acercando al tema de los riesgos, al tema de los procesos naturales que podían provocar cambios significativos tanto en el medio ambiente natural como en el medio ambiente construido. Y yo diría que este trabajo que se hizo en el archipiélago de Juan Fernández, donde por primera vez se hizo una carta de morfoconservación en Chile, pensando un poco en la dinámica del medio natural y cómo las formas estaban evolucionando y todos los problemas que desde ese punto de vista presentaba el archipiélago Juan Fernández, ustedes saben, de una topografía muy escabrosa. Y después desarrollé algunos otros trabajos de la misma línea, siempre siguiendo con la geografía física aplicada a distintos problemas. Aquí también se tocó el tema riesgo y me tocó trabajar después en algo que no puedo decir de qué se trató para el Instituto Geográfico Militar, pero que también tenía que ver con el tema riesgo en general. Ya en el 85 yo ingreso como profesor horas a la universidad y recién en marzo del 90
yo tengo un contrato con nada completo, de ahí para acá que me están contando. Y se desarrollan en ese periodo, ¿no es cierto?, hasta el 2010, hasta la actualidad, una serie de trabajos por convenio entre la Universidad de Chile y organismos públicos, donde, si ustedes se fijan, el Ministerio de la Pública de Transporte figura bastantes veces. Aquí el proyecto se llamó, un proyecto muy importante para 6 regiones del país. También se trabajó en un proyecto PNUD por la UNEMI, ¿no? Y otros estudios donde me tocó también participar, que fue el proyecto OTAS, un proyecto bastante largo y que lamentablemente ha terminado en un montón de información que solo tiene carácter indicativo. Por lo tanto, uno le da la idea que fue más que nada un ejercicio académico, lamentablemente. Y ahora último, después de trabajar mucho tiempo en el tema de riesgo y donde han empezado a surgir distintos colegas que trabajan también en el tema, yo me he ido desviando un poquito hacia un tema que me interesa mucho también, que es el tema de la glaciología. Es un punto más. Durante esta década, 90-2000, también se han desarrollado una serie de proyectos, algunos de los cuales tienen que ver con la cuenca andina del río Mapocho, que es un proyecto entre el 91 y el 94, la clasificación hidrodinámica de Chile, que eso en Chile lo le dieron la hora, lo publicaron en España. Se trabajó en temas de geografía agrícola o rural, también en proyectos binacionales del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA, que tenían que ver con geomorfología y riesgo. En fin, si ustedes se van fijando, después del 2000 hasta el año recién pasado, antepasado ahora, que estamos en el 2011, también otra serie de proyectos, ¿no?, de investigación, muchos de ellos relacionados con el tema riesgo y algunos también ya con esta otra temática, que es la de los glaciares, y aparece el tema de los glaciares rocosos ahí, que incluso hoy en día estamos trabajando en un monitoreo con eso. No, está aquí abajo. Junto con la Universidad de los Lagos, trabajando en temas de glaciación en la ría de la costa de Osorno, las huellas de las glaciaciones antiguas, pero hemos trabajado también en varios otros temas, en un proyecto que está en desarrollo, el Global Timing, y proyectos con el CNPq, que es como el Fondesit de Brasil, ¿no?, sobre aspectos de glaciología, pero ya en la Antártica. Hay 2 proyectos de ese tipo. Y también aquí con la doctora Marisabel Paveno y el profesor Alberto Burovich estamos trabajando en este proyecto de Fondesit, que ya estamos en las etapas finales de su segundo año. ¿No? De modo que si uno empieza a sumar, han habido más de 126 reuniones científicas en las que se ha participado, más de 65 conferencias dictadas, entrevistas en diario, publicaciones en libros, 9 revistas científicas, 44, en fin, es una suma, ¿no es cierto?, de todas las cosas que se han hecho, que han ido formando, porque uno se viene formando desde que comenzó prácticamente a abrir los ojos, pero en este caso desde, como decía al principio, por allá por los años 63, cuando fue la primera vez que mi padre me subió a organizar. A propósito de eso, se hizo aquí en el departamento, se firmó un convenio con la Universidad de Zaragoza, y entrando en ese convenio se comenzaron a hacer los cursos, uno en forma directa, los profesores vinieron para acá, y en otro caso nosotros viajamos a España o se hicieron mediante convalidación vía trabajo. Todos los cursos, y paralelo con esos cursos se hicieron otras actividades formativas, como está en Brasil, manejo de cuenca hidrográfica, se asistió al curso de movimiento del MAS en San José de Costa Rica, el Colegio de Ingenieros, o un taller sobre flujos de detritos a cargo del doctor Georg Hanisch, del CERN Geomí. En fin,
eso significa que se ha hecho mucho sobre el tema e incluso durante el desarrollo del doctorado, ¿no? se realizaron, se participó, ¿no es cierto?, en una serie de reuniones científicas en distintos países donde se fueron presentando temáticas de las cuales varias, ¿no es cierto?, de esas tienen que ver precisamente y principalmente con el tema que dio finalmente la tesis, ¿no? Y en el original esta fotografía está muy clara. Aquí por el tema de la luminosidad no se ven bien, ¿no? Pero en fin, conociendo entonces todo lo que esta mancha grisácea Santiago, esto es parte de los primeros contrafuertes cordilleranos, y a partir de esta línea nace un conjunto de casi 19 microcuencas de muy fuerte pendiente, de muy distinta superficie una respecto de otra, y que tienen un pasado bastante torrencial, que eso es una característica propia de su funcionamiento. Lo que a nosotros nos ocurre como santiaguinos muchas veces, y cuando miramos los relieves del oriente de Santiago y los vemos en verano, parecen unos cerros secos, sin importancia, absolutamente inertes, ¿no?, con muy poca dinámica, ¿no? Sin embargo, el cambio es notorio cuando pasamos, ¿no es cierto?, a las situaciones de invierno, donde tenemos bastante precipitación sólida en algunos momentos, y cambia completamente la percepción de lo que ya es entonces una masa montañosa que, como si fuera aquí la espuma de un tsunami, se nos viene encima de la ciudad. Y por otro lado, la ciudad está creciendo, ¿no es cierto?, hacia la zona oriente, en cantidad de población y las tasas de crecimiento, ustedes se fijan, además de la zona poniente, ¿no es cierto?, sobre todo ahí para el lado surponiente. Aquí todo el sector poniente, en términos de tasa de crecimiento poblacional, y del sector oriente, que nos preocupa, ¿cierto?, son de las más altas. De modo que hay toda una presión sobre ese espacio, la ciudad se está expandiendo hacia la precordillera, y por supuesto que la respuesta de las inmobiliarias, ¿no es cierto?, es seguir construyendo y construyendo y avanzando cada vez más hacia el ámbito de la montaña, o en este caso del cerro un poco más bajo, hacia la parte norte de la ciudad. Pero evidentemente que las construcciones están entrando en territorio francamente amenazado por procesos naturales potenciales que están ahí a muy poca distancia. Entonces llama mucho la atención que aparezcan propagandas de este tipo, ¿no? Todo un conjunto habitacional cortejado por la cordillera. ¿Qué queremos decir con eso? Cuando en realidad estamos diciéndole a la gente el paisaje estático, vénganse a vivir nomás, aquí no pasa nada, y se ve todo muy bonito. Y de allí que entonces se escoge esta área de estudio, ¿cierto?, en esta franja oriente de Santiago, entre el río Mapocho y el río Maipo, y que si uno mira la carta 1.50.000, vaciada después en la base que usa el proyecto OTA, nos muestra una serie de desarrollos urbanos hacia la zona pedemontana, pero evidentemente que esto ya quedó absolutamente superado por la realidad. Hoy en día nosotros tenemos poblaciones en toda esta parte, arriba de la Viña Cousiño Macul, para qué decir, y después en toda esta zona también. Y como se trataba de establecer cuál era la situación en términos de amenaza, de que pudieran ocurrir movimientos en masa donde hay más probabilidad, cuáles son las condiciones que presentan la zona de producción o la zona alta de cada una de estas microcuencas, por supuesto que teníamos que analizar un poco el tema de la tipología de los movimientos en masa. Se analizaron una serie de autores,
en los cuales hay muchas coincidencias en términos de agrupar los movimientos en masa. Uno dice, son una familia de procesos que va desde los más secos y más gravitacionales hasta los que contienen una mucha mayor proporción de agua y por lo tanto son de tipo fluidal. Y entre medio, por supuesto, toda la gama correspondiente. Y si miramos aquí este esquema de Dasgupta del año 2003, que clasifica según el carácter del flujo, habla de flujos turbulentos, transicionales, flujos laminares, flujos de colisión. Si hablamos del tipo de flujo, pasamos de flujos puramente fluidales a flujos hiperconcentrados, flujos detríticos, ¿no es cierto? Y en el otro extremo, si hablamos de la reología del flujo, es decir, de su plasticidad, por así decirlo, de forma simple, ¿no es cierto? Ahora hablamos de flujos de tipo fluidal, flujo semiplástico, flujo plástico, ¿no es cierto? Y flujo granular. Eso nos da una idea de toda la variedad de posibilidades de mecanismos, ¿no es cierto?, de masas sedimentarias con mayor o menor asistencia hídrica, con una gran variedad de mezclas que pueden bajar entonces desde todo este conjunto de microcuencas de la precordillera de Santiago. Y si vemos aquí abajo, también las velocidades de todos estos procesos son muy distintas, ¿no es cierto? Desde procesos muy lentos, que hablamos de rotaciones de 1 milímetro por año, 1 centímetro por año, o en el caso de los suelos expansivos, que no es la situación nuestra, son más bien casos que se dan más en España. La solifluxión o movimientos de suelo, ¿no es cierto?, que hablan del orden de 1 milímetro por día, hasta flujos que tienen variaciones muy significativas en términos de velocidad, ¿no? Los flujos de detrito o debris flow, flujos de barro que ya son un poco más líquidos, pueden llegar a avanzar desde algunos centímetros por hora, ¿no es cierto?, hasta 1 kilómetro en el mismo tiempo. O aquí vemos deslizamientos laminares, rotacionales. Eso depende de si la masa que se está moviendo cambia de posición, se revuelve o se desplaza como un paquete, incluso con casas arriba, y a las casas les pasa muy poco. Y los fenómenos que son mucho más rápidos, obviamente, que son aquellos que uno llamaría de derrumbe o desplome, ¿no es cierto?, caída libre, y también cuando habla de flujos aerotransportados, estamos hablando incluso de los aludes, ¿no? O de algo que en Chile hay un término que se utiliza, que es el de rodados, ¿no? Como los que destruyeron hace unos años atrás, ¿cierto?, el complejo de los Libertadores, en que es una avalancha de nieve que en su recorrido incorpora material detrítico, y entonces una mezcla de nieve y clastos y fragmentos rocosos que tienen un momentum y a su vez un poder destructivo muy superior. Y de los aerotransportados, porque existen también flujos que bajan en un verdadero colchón de aire, ¿no? Se habla de avalanchas de spray o en aerosol. Bien, una de las cosas que uno siempre hace cuando investiga en geomorfología, incluso así como en muchas de las otras disciplinas, ¿no es cierto?, es recurrir un poco a los antecedentes que hay de lo que ha pasado en un periodo histórico que en el caso nuestro puede abarcar incluso algunos cientos de miles de años o quizás más. Hay toda una referencia histórica de movimientos en masa donde, por supuesto, de la quebrada de Macul, ahí aunque no aparece ahí, pero tengo que decir que el mes de mayo también suele ser bastante frecuente, más que otros meses. Si uno hace un análisis de la geomorfología respecto de todos los conos de materiales que forman el Piedmont, estos conos torrenciales que han bajado precisamente de las quebradas, ¿no es cierto?, de esta parte alta, uno ve por las dimensiones, ¿no?, los alcances que los flujos de cada una de esas quebradas pueden tener, incluso estos colores rojos, aquí adentro hay todavía, pero aquí afuera en el Piedmont en varias partes, ¿no es cierto?, hay depósitos de movimientos en masa que son unas verdaderas lomas, una especie de escalón
que uno ve, ¿no es cierto?, entre las vertientes de la ladera del cerro más inclinada, este escalón, y después el talud que está formado por estos conos de eyección torrencial. La Universidad Adolfo Ibáñez está precisamente montada arriba de uno de esos plomales. Y lo que se ve aquí abajo es un triste recuerdo de lo que pasó en mayo del 93, ¿no es cierto?, la salida de la quebrada de Macul, cómo el flujo siguió una trayectoria. Este es el eje del cono de eyección, ¿no es cierto?, que sería ese eje, y el flujo se viene por el costado, lo que nosotros llamamos las depresiones de coalescencia, es decir, los conos que son gorditos en el centro, ¿no es cierto?, y bajan hacia un lado en una forma de abanico. Por supuesto que en esa parte que bajan y coinciden con otro cono hay un callejón, una depresión de coalescencia, por donde los flujos se tienden a concentrar. Pero evidentemente hay una misma fenómeno, la misma forma, digamos, hacia el otro lado. De modo que si por ahora se viene por acá, en algún momento podría cambiar y irse por ese lado. Por suerte, hay un depósito de movimiento en masa antiguo, relativamente consolidado, que cada vez que hay algún flujo que viene de la parte alta de la quebrada de Macul, lo tira hacia la depresión de coalescencia del lado sur. Interiormente, dentro de la zona de producción de las microtónicas, ¿no es cierto?, hay depósitos de movimientos en masa que quedaron embolsados, ¿no es cierto?, una especie de olla en la parte interior, sobre todo aquí en el caso de la parte interior de la quebrada de Ramón, y a partir de la cual hacia abajo hay un verdadero cañón, por donde sale hoy en día simplemente el agua, pero que incluso en mayo del 93 también salió un flujo que fue más lodoso, por supuesto, y que llegó incluso hasta el Cuñamico. De modo que hay una serie de antecedentes históricos e incluso prehistóricos que nos hablan del problema. Y se planteó una hipótesis, ¿no es cierto?, donde evidentemente la ciudad de Santiago enfrenta un escenario potencial de alto riesgo asociado a la alta probabilidad de que estos tipos de fenómenos o movimientos en masa puedan presentarse. Y por supuesto porque eso va sumado a que, por ser un país sísmico, ¿no es cierto?, hay una alta dinámica. Cada sacudida produce en los relieves, en la precordillera, desprendimiento de material, más fracturamiento de material, y todo esto se va acumulando en los cauces hasta que llega un momento que los cauces no tienen capacidad de contenerlo, y evidentemente vienen los flujos hídricos que los evacúan. Y la capacidad de flujo hídrico para evacuar tiene que ver también con los factores detonantes, es decir, aquellos fenómenos hidrometeorológicos que, sumados a veces con fenómenos sísmicos, pueden, por supuesto, generar los escenarios para que esos movimientos en masa, ¿no es cierto?, se produzcan. Entonces hablamos de una suerte de potenciación de las sinergias destructivas dentro del sistema natural, en que tenemos mezcla de las condiciones, de los materiales del sustrato, de las pendientes, etcétera, versus las manifestaciones hidrológicas que se pueden asociar con fenómenos que son propios de los climas templados mediterráneos, que son climas absolutamente aleatorios. Sobre las causas, y para definir, por supuesto, las variables que se iban a utilizar, por supuesto que se revisó varios autores. Aquí está el caso de Bryan en 1991, que habla de la meteorización del sustrato rocoso, de los tipos de hidrología, de la cementación o consolidación de los sedimentos, del grado de trabajo de los fragmentos, de la presencia o ausencia de arcillas, de la relación entre estructura y topografía, lo que nosotros llamamos morfoestructura, ¿no? Y aquí, cuando uno ve en invierno con un poco de nieve, se ven claramente todas las capas de roca, ¿no? Y son lo que llamamos laderas disconformes, porque las capas de roca están inclinadas en un sentido y las vertientes están inclinadas en el sentido opuesto. Y eso genera un montón de frentes de desprendimiento en las capas de roca. El grado de compromiso tectónico, el grado de saturación hídrica de los terrenos.
Cruden y Barney, 1996, un poco después, también hablan de causas de índole geológica, causas morfológicas, ¿no es cierto? Causas producto de algunos efectos físicos y estos factores detonantes, y por supuesto las influencias antrópicas con la intervención sobre las laderas. Muchas veces ha ocurrido incendios, ¿no?, que han quemado la vegetación de toda la cabecera de la quebrada Maculo, de la quebrada Nido de Águila, de la Peñalolén, la de San Carlos de Apoquindo, la San Francisco, la Raíz, qué sé yo. Y por supuesto cuando el suelo queda expuesto y se vienen las lluvias de invierno, no hay raíz que afirme los materiales del suelo y las respuestas hidrológicas, ¿no es cierto?, son mucho más agresivas. Aquí hay un resumen de parámetros para el caso de los fenómenos de deslizamientos de ladera, según distintos autores, ¿no es cierto?, con todos sus años ahí, y aparecen también con cierta frecuencia algunos de los criterios ya mencionados. De modo que yo diría, según los estudios locales, hay mucha correspondencia en ciertos factores y hay otros que son propios de la realidad local, y por lo tanto uno tiene que sentirse ahí en libertad de considerar y de ponderar aquellos que aparecen más relevantes de acuerdo con la experticia que se tiene del conocimiento del terreno, que eso es fundamental, y porque además eso nos lleva a no estar copiando modelos a la patera letra. Y por supuesto que también está esta situación que se refiere a las remociones en masa, es decir, cuando hay depósitos de movimiento en masa antiguo que se pueden reactivar. Un ejemplo de Miesi, que habla de ubicaciones en Serra, en Italia, y donde muchas veces los fenómenos que ocurren hoy en día están asociados con fenómenos que ya ocurrieron, ¿no?, y que se reactivan. Y en el caso de del Piedmont de Santiago, evidentemente tenemos muchos de esos depósitos que podrían... ¿Cuánto? ¿Ah? Ya. Bueno, también revisando a Alexander, hay una síntesis sobre las causas y consecuencias económicas, incluso los deslizamientos, y ahí aparecen, por supuesto, la propensión de nuevo a la reactivación de depósitos de movimiento en masa antiguo, en fin. Él habla aquí de la invasión de pendientes inestables por desarrollo urbano, cosa que estamos asistiendo constantemente, mal tratamiento del drenaje, de la estabilidad de la pendiente durante y después de las construcciones, o ignorancia, evidentemente, yo diría que muchas veces ignorancia provocada por el interés económico de algunas industrias. También están otros modelos que tienen que ver con condicionantes para este tipo de fenómenos, en este caso el ITC de Holanda, ahí un colega costarricense con gente del ITC como el CIC, ¿no es cierto? Ellos hablan de cómo construyen estos tipos de mapas para movimientos en masa, utilizando información del suelo, aspectos morfodinámicos, la parte lito-geomorfológica, las pendientes y cómo van combinando, ¿no es cierto?, superposiciones, generando mapas de estabilidad potencial de laderas y grados de severidad entonces del nivel de amenaza para llegar finalmente a una zonificación o microzonificación dependiendo de la escala. Este es el modelo que se desarrolló para el proyecto BOTAS y que también un poco guió el trabajo que se hizo, ¿no? Está basado fundamentalmente en reconocer lo que llamamos la aerodabilidad, que son elementos intrínsecos de los materiales que conforman los relieves, y la erosividad, que la dividimos en lo que llamamos energía de posición o energía del relieve, tomando en cuenta los criterios que usan los colegas brasileños, y la erosividad asociada a los eventos detonantes. Pero como estos pueden ocurrir en cualquier momento y no hay mucha posibilidad de predicción, entonces trabajamos con estas dos variables que son las que se combinan. De ahí consideramos aspectos geológicos y del grado de compromiso tectónico, y por ejemplo se utiliza la información geológica de acuerdo con el grado de alteración, el grado de fracturamiento, la estructura y el grado de plegamiento y el grado de fallamiento
para determinar finalmente cuáles de estos componentes del contexto, que aquí ustedes ven que es bastante homogéneo, casi todo, clásico superior, terciario, inferior, formación, abanico, los sectores, ¿no es cierto?, que contienen la mayor inestabilidad desde el punto de vista de la aerodinamicidad de los terrenos. Los análisis geomorfológicos que se hicieron para cada uno de las microcuencas o sistemas de microcuenca cuando eran muy pequeñas, y que nos revelaban también las dimensiones y los tipos de sedimentos y la dinámica, incluso con estos colores morados, ¿no es cierto?, y las áreas donde se están produciendo y se han producido históricamente movimientos en masa. Esta cartografía de aquí, que está tomada desde Fernández, nos muestra también, y que es lo que se repite en los mapas que nosotros hicimos a detalle, todas las áreas que son los puntos de salida de los movimientos en masa antiguos, incluso de este pequeño sector aquí en la cabecera de la quebrada del Macul. Se ve claramente que es un área que tiene una gran cantidad de sedimentos sueltos disponibles, ¿no? Y es el punto de donde salió el material del aluvión del 93, ¿no? Y hay que pensar que eso es una pequeña proporción del total. Y lo otro es que se están colmatando, ¿no es cierto?, con sedimentos, como se ve aquí, en el caso de la quebrada los cauces, justo a la salida del Piedmont, y por lo tanto se está formando un almacén de sedimentos que en cualquier momento, si se dan las condiciones de flujo hídrico, van a poder ser vaciados sobre el área urbana. De acuerdo con eso, se empezó a trabajar en función del grado de escarpamiento y de actividad de las laderas, en base a proporciones de superficie, para determinar como un primer indicador para estas 19 microcuencas lo que es nivel de amenaza. Se trabajó también con la extensión de los conos torrenciales pedemontanos, porque evidentemente que la magnitud de los conos indica la potencia que tiene la quebrada en su parte alta. Son fenómenos que se pueden volver a repetir. Los rangos altitudinales, porque de esto depende fundamentalmente la mixtura de alimentación, ¿no? ¿Y qué importancia tiene eso? Bueno, cuando estamos bajo los 1600 metros en promedio, generalmente lo que tenemos es precipitación líquida y solo lluvia la que finalmente se encausa, o si estamos sobre los 2300 metros, finalmente la fusión de la nieve, pero ya empezando los calores, lo que produce los caudales. Sin embargo, en estas alturas intermedias, entre 1600 y 2300 metros, muchas veces tenemos combinación. Hay nieve y llueve, y eso duplica los caudales. Por lo tanto, estas áreas son áreas que representan desde el punto de vista de la cantidad de superficie dentro de la zona de producción, las áreas de mayor potencial de generación de caudales, con la capacidad para transportar material dendrítico en forma espontánea y generar, por lo tanto, flujo. Los análisis hidrológicos se hicieron para todo el desarrollo de las redes de drenaje. Estaban los cálculos de estimación hechos por la profesora María Bertrán en un proyecto Fondesit anterior, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos esa información y hicimos un cuadro donde también estuvimos viendo entonces las posibilidades de que ocurran estadísticamente, aunque sabemos que la naturaleza es aleatoria, sobre todo la hidrología, porque depende del clima, qué podía ocurrir en términos de caudales esperados, ¿no es cierto?, para cada una de esas microcuencas. Otros criterios, bueno, superficie en la sección superior, altitudes máximas de microcuencas, probabilidad de movimiento de masa según la relación entre caudales con frecuencia de 10 años y superficie de la zona de producción y rango altitudinal, porcentaje de microcuencas sobre y bajo la altura media de isotermia de 0 grados de invierno, que es un indicador muy importante. Superficie de microcuencas sobre y bajo la línea de nieve estacionales de invierno, ¿no? Relación de áreas sobre y bajo la isotermia de 0 grados en invierno, y la línea de nieve estacionales de invierno y el nivel de amenaza de movimiento en masa. Ahí estos dos criterios permiten, ¿no es cierto?, aproximarse al nivel de amenaza que existe dentro de ella. En fin, se utilizaron incluso la jerarquía de la red de drenaje, que nos habla del desarrollo,
Y mientras más cauces hay, más fácil es que los escurrimientos se concentren y por lo tanto los vaciamientos son más bruscos, más torrenciales, ¿no es cierto? Utilizamos también la compacidad y aquí tenemos una fuente en Checonaz, José Renz, 1981, que nos habla de la influencia de la compacidad en la velocidad que alcanzan los descubrimientos. La compacidad tiene que ver con la relación de la forma con un círculo. Sería un poco más largo de explicar aquello. Está la experiencia que desarrollamos de amenazas y riesgos por movimiento en masas para el área de la comuna de Peñalolén. Y determinamos, ¿no es cierto?, esto ya con panel de expertos, un poco con discusiones con el profesor Guía, por supuesto, los pesos de cada parámetro a utilizar, las relaciones, ¿no es cierto?, para aplicarla. Se determinó entonces, considerando la geología, la hidrogeomorfología, la geomorfología y también la cobertura gravitacional, los niveles de rodabilidad para cada una de las microcuencas. Después eso se hicieron integraciones, ¿no es cierto?, para determinar una escala cualitativa finalmente de los niveles de amenaza según esos criterios, también según el tema de la isoterma y la línea de niveles estacionales y el área de la sección superior en la zona de producción. Otro criterio combinado, ¿no? Aquí combinamos pendiente, índice de compacidad, velocidad, jerarquía de la red de drenaje, índice de torrencialidad, caudales esperados, y fuimos construyendo índices integrados de energía del relieve. Esto era una de las componentes de la erosividad, ¿no es cierto?, en base a dos conjuntos de criterios para determinar también por combinación una erosividad integrada, y eso lo combinamos con la aerodabilidad y finalmente llegamos a ese nivel de amenaza que nos permitió caracterizar y construir esta cartografía que nos dice o viene a ratificar finalmente, ¿no es cierto?, lo que muchos sabemos que la quebrada de Ramón, la quebrada de Macul son los que representan el máximo nivel de amenaza para la ciudad, pero que también la quebrada de Locaña, la quebrada del Peñón, la quebrada Nido de Águila, la quebrada grande de Apoquindo, son quebradas también de temer, y que después ya vienen otras en tercer lugar y unas más pequeñas, ¿no es cierto?, esas tardecitas por ahí en cuarto. Entonces todo el procedimiento, todas las variables que fueron combinando, los antecedentes, etcétera, finalmente llegan a plasmarse, ¿no es cierto?, en esta que es la cartografía y cantar. Listo. Muchas gracias.